Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, y más allá, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desgranar un gesto específico, que de verdad nos dejará sin palabras. Si son fanáticos de estas dos estrellas, o simplemente aman las historias que te tocan el corazón y te hacen pensar, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros contenidos. Dándole clic a ese botón rojo y activando la campanita, se aseguran de estar al tanto de todo lo que traemos para ustedes. Ahora sí, prepárense, porque esto se pone bueno. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que juntos evocan imágenes de intensidad, química innegable y actuaciones que nos han robado el aliento en más de una ocasión. Hemos sido testigos de su talento en series que han conquistado audiencias globales, como Kara para Aşk, donde su conexión en pantalla fue tan palpable que muchos deseamos verlos juntos de nuevo. Y es precisamente de un momento de esa serie, o quizás de algún otro evento donde sus caminos se cruzaron, de donde surge este gesto que nos ha dejado pensando y maravillados. Estamos hablando de ese tipo de miradas, de esa forma sutil de interactuar que sin necesidad de muchas palabras dicen muchísimo. Ese gesto que trasciende la pantalla y se queda grabado en nuestra memoria colectiva. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, la magia de Engin y Tuba no reside solo en sus diálogos o en las tramas que protagonizan, sino en esa chispa que surge entre ellos, en la forma en que se complementan, en la elegancia con la que comparten un espacio, ya sea en un set de filmación o en una alfombra roja. Vamos a analizar ese gesto que ha generado tanta conversación. Piensen en la escena de Kara para Aşk donde sus personajes, Ömer y Elif, navegan por un mar de peligros, sospechas y por supuesto, un amor prohibido y apasionado. En medio de esa vorágine, hubo un momento, un breve instante, donde sus ojos se encontraron, y en esa mirada, o quizás en un sutil movimiento de manos, o en la forma en que uno apoyó al otro, se transmitió una profundidad de emociones que pocas veces vemos. No es solo una actuación, es una conexión genuina que se percibe. Y no nos limitemos solo a la ficción. Hemos visto a Engin y Tuba en eventos públicos, y la forma en que se dirigen el uno al otro, esa complicidad que parece flotar en el aire, es digna de estudio. Hay una mutua admiración, un respeto profundo que se refleja en sus interacciones. Hablemos de la expresión corporal. En el caso de Engin, solemos verlo con una intensidad que desarma, una mirada profunda que parece leerte el alma. Cuando esa mirada se cruza con la de Tuba, que transmite una elegancia innata y una fuerza interior cautivadora, se crea una sinergia espectacular. ¿Recuerdan ese momento en Kara para Aşk, donde Ömer está a punto de tomar una decisión difícil y Elif se acerca, no para decirle qué hacer, sino para mirarlo, para darle ese apoyo silencioso que vale más que 1000 palabras? Ese gesto, esa simple presencia, esa comprensión sin necesidad de explicación, eso es lo que nos deja sin palabras. Es la comunicación no verbal en su máxima expresión, la capacidad de dos actores para transmitir una complejidad de sentimientos con la mínima intervención. Y no podemos olvidar la química. Ah, la química. Es ese ingrediente secreto que hace que una pareja en pantalla sea inolvidable. Con Engin y Tuba, la química es innegable. No es forzada, no es exagerada, es natural, es orgánica. Se nota en la forma en que se sostienen la mirada por un segundo más de lo necesario, en la forma en que sus sonrisas se cruzan, en la forma en que sus cuerpos parecen responder el uno al otro de manera inconsciente. Ese gesto que los dejó sin palabras, probablemente involucró esa chispa, esa electricidad que solo ellos dos saben crear. Es como si en esos momentos compartidos, hablaran un idioma propio, un lenguaje de miradas y gestos que solo los verdaderos entendidos pueden apreciar. Pensemos también en el contexto. En Kara para Aşk, sus personajes están rodeados de oscuridad, de secretos, de traiciones. En medio de tanta adversidad, ese pequeño gesto de comprensión, de apoyo mutuo, se convierte en un faro de esperanza. Un simple roce de manos, una caricia fugaz, un abrazo que transmite más que consuelo, transmite la seguridad de que no están solos en esta lucha. Y es precisamente esa capacidad de transmitir tantas emociones complejas en gestos tan sencillos lo que los hace tan especiales. No necesitan grandes discursos ni escenas dramáticas para conmovernos.
A veces es un instante, un suspiro compartido, una mano que se posa en el hombro del otro. Lo que te eriza la piel. Y el gesto al que nos referimos, ese que te deja sin palabras, podría ser un momento muy específico que quizás algunos de ustedes ya están visualizando. Podría ser una escena donde, ante una traición o un peligro inminente, sus miradas se cruzan y en ese intercambio de miradas, uno sabe lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando. Es esa empatía profunda, esa conexión mental y emocional que trasciende la narrativa. Es la capacidad de Engine de transmitir vulnerabilidad y fuerza a la vez, y la capacidad de Tuba de mostrar resiliencia y ternura simultáneamente. Juntos crean una dinámica irresistible. Para mí, ese gesto encapsula la esencia de su trabajo juntos. No se trata solo de memorizar líneas o de seguir indicaciones. Se trata de entender al personaje, de entender al otro actor, y de permitir que esa comprensión fluya de manera natural. Y cuando esa fluidez se combina con la tensión romántica o dramática de la escena, el resultado es pura magia. Piensen en ese momento en el que Homer le confiesa algo a Elif, algo que lo atormenta, y ella, en lugar de juzgarlo, simplemente le toma la mano y lo mira con una comprensión que le dice: estoy aquí, no importa lo que pase. Ese gesto, esa simple pero poderosa acción, es lo que te deja sin aliento. Es la conexión humana en su forma más pura, amplificada por el talento de dos actores excepcionales. Y lo maravilloso es que este tipo de momentos no son accidentales. Son el resultado de una dirección cuidadosa, de guiones bien escritos y, por supuesto, del talento innato de los actores. Engin Yurek es conocido por su profundidad y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza asombrosa. Tuba Büyüküstün, por su parte, irradia una elegancia y una fuerza que la hacen magnética en pantalla. Cuando estos dos talentos se unen, es inevitable que surjan momentos que nos dejen sin palabras. Es como ver a dos artistas creando una obra maestra juntos, donde cada pincelada, cada matiz, contribuye a la perfección del conjunto. Además de Kara para Ask, hemos tenido la oportunidad de verlos juntos en otros proyectos o eventos, y siempre hay esa aura especial. Ese respeto mutuo, esa admiración que se transparenta. Y es esa autenticidad lo que hace que sus actuaciones sean tan creíbles y conmovedoras. El gesto al que nos referimos podría ser un detalle pequeño, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para quienes amamos su trabajo, es un universo de significado. Es la forma en que se escuchan el uno al otro, no solo con los oídos, sino con el corazón. En resumen, Engin Yurek y Tuba Büyüküstün nos han regalado innumerables momentos inolvidables. Pero si hablamos de ese gesto que te deja sin palabras, estamos hablando de esos instantes de conexión profunda, de comprensión mutua y de química innegable que trascienden la pantalla. Son esos gestos que, sin necesidad de artificios, transmiten la complejidad de las emociones humanas, la fuerza del amor y la importancia del apoyo incondicional. Es esa magia que solo ellos dos saben crear, y que nos recuerda porque son dos de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Engin Yurek y Tuba Büyüküstün. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre su increíble talento y esa conexión tan especial que nos deja siempre con la boca abierta. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es ese gesto o esa escena específica de Engin y Tuba que a ustedes los dejó sin palabras? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estos dos grandes actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.